tengo mis notas. Me quedo con esta sensación, creo que en el ambiente flota la evaluación y los concursos y cómo estamos los docentes, y que no está muy optimista el panorama de la docencia. Pero también les quiero hablar sobre cómo hemos intentado desde 2017 implementar algunas herramientas de apoyo a los estudiantes, pero parece ser que otra vez los docentes no estamos tan visibles. ¿Y quién cuida de nosotros? Entonces, la ponencia se llama Herramientas de Detección Temprana a temas de salud mental en docentes, y trataré de ser lo más respetuosa posible en tiempo y agradecer también que la carrera ha organizado un evento como este. Entonces, ¿cuál es el estado de las cosas? Que, como decía la profesora Celia, conocemos a partir del examen médico automatizado. Es decir, cada año desde hace casi 20 conocemos qué pasa con los estudiantes cuando llegan a nuestra facultad en términos de consumo de sustancias, de depresión, de ansiedad, toda la salud oftalmológica, peso, talla, en fin. Pero no sabemos cómo estamos los docentes, o de repente por ahí se filtran datos y estamos bastante preocupados porque nuestros estudiantes presentan tasas cada vez más altas de conductas de alto riesgo. Particularmente se sabía que la depresión y la ansiedad eran temas que nos preocupaban, pero también tenemos cada vez más como docentes que enfrentar la pérdida de una alumna o un alumno que muere por suicidio. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Quién hace el examen médico automatizado para nosotras y para nosotros? Tenemos una generación post-pandémica y se discute mucho alrededor de eso, pero también nosotros no estábamos ni capacitados ni preparados, ni tuvimos un sostén para poder afrontar los retos que implicaba estar hablándole a la pantalla solitos, que tuviéramos COVID usando oxígeno para algunos de nosotros, y que tuviéramos que faltar a nuestras labores, y que tuviéramos que regresar algunos de nosotros con niebla mental, con alguna enfermedad adquirida a partir del COVID, en fin. Y algunos de nosotros también se visibilizó mucho en las redes, profesoras que vivían violencia y que tuvieron que apagar una clase porque estaban siendo violentadas en casa. Y como muchas de nosotras, la mayoría de las estudiantes y de las docentes en esta facultad somos mujeres que tenemos a nuestro cargo el cuidado de nuestros hijos, de nuestra familia, y teníamos que dar clases y cuidar y monitorear, que teníamos un salón en una habitación, en otro teléfono teníamos otro salón, en fin, y la sobrecarga para nosotras como mujeres. ¿Quién visibilizó esa parte y quién nos cuida? Se han realizado algunos esfuerzos para atender la salud mental de los estudiantes, entre ellos, desde el 2006 la Sociedad Psiquiátrica Americana propone estar tratando de distinguir qué estudiante está teniendo conductas que son propias del desarrollo, en donde pues la elección vocacional de la pareja, la identidad de género, la orientación sexual le pueden causar un estresor. También desde el 2000 se estimaba que la depresión iba a ser la segunda causa de discapacidad laboral, y se hicieron programas muy interesantes para fortalecer la resiliencia de las y los estudiantes para poder un poco reducir el impacto que iba a tener en el sistema de salud. Pero siguen olvidados los docentes. En nuestra facultad, desde el 2017, con base a un programa que ejerce la OMS, se habla de un programa llamado Guardianes en la prevención del suicidio, monitores en algunas comunidades, en algunas clínicas psiquiátricas, y también en puestos de alto riesgo, personal del ejército, personal policíaco, pero quedan olvidados los docentes, las personas que nos dedicamos a trabajar con personas, las personas que trabajan en ministerios públicos, las personas que se dedican al trabajo social. También tenemos un trabajo igual de estresante que estar en el ejército. Va más allá de esta propuesta de ser monitores o de ser guardianes, en donde tiene algunas funciones que son tener información general sobre salud mental, estrategias de detección y canalización. Aparece un concepto que es aliados y aliadas. Entonces nosotros como docentes no solamente damos la clase, la preparamos, estamos en constante capacitación, juntamos muchos documentos para el currículum que tiene que ir con un adjunto pormenorizada relación de los documentos, sino que además muchas de las veces somos esta figura aliada que defiende al alumno de la institución, que luchamos para que no se den de baja, casi siempre segundo semestre, que es donde más abandonan, por cuestiones de salud mental, porque aunque las cifras dicen que la mayoría de los estudiantes abandonan por una cuestión económica, la realidad nos dice que un grupo de estudiantes va a debutar con un trastorno mental grave
por una cuestión hereditaria, pero también por lo que comentaba la profesora, por una alta exigencia, porque no existen oportunidades y que la promesa de que la educación antes te garantizaba movilidad social no siempre se cumple. Entonces ahora somos también aliados en donde intentamos hacer adecuaciones curriculares, adecuaciones en la evaluación, justificar la inasistencia, para que ese estudiante logre, si ya logró vencer a la infraestructura y tener un lugar en la UNAM, que no abandone, que ese es el único seguro de vida que tiene. Que lo defendamos de la propia universidad cuando no lo puede apoyar como debería. Pero ¿quién cuida de nosotros? Desde la tutoría institucional estamos cuidando la salud mental de nuestros estudiantes desde el posgrado. Hay un sistema de orientación y apoyo para los estudiantes donde hay muchas estrategias. Y ahora desde la DEGAPA nosotros tenemos un programa que se llama así, Entrenamiento en Herramientas de Detección Temprana en los estudiantes. Entonces ahora los estudiantes reciben profesorado que tiene más capacitación en poder detectar sin caer en un conflicto de interés, porque no son profesionales de salud mental, pero sí detectan señales tempranas y ofrecen y tienen un directorio de a dónde referir a un estudiante en riesgo. Pero también los propios estudiantes pueden detectar a un docente que está en riesgo y cómo pueden acercarse o cómo pueden defenderlo de la institución y apoyarle para que no tenga que renunciar o darse de baja, porque además puede que no tenga un permiso sin goce de sueldo. ¿Cuáles son los resultados que hemos obtenido? Pues hemos ayudado a sensibilizar a la comunidad. La pandemia, una de las cosas que hizo fue visibilizar la pandemia paralela que fue salud mental. Hemos logrado alfabetizar en que no hay salud si no hay salud mental. Este año, en el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, se habla de la salud mental como un derecho, como la educación misma. Sin embargo, siguen habiendo retos importantes. Hemos logrado que más profesoras y profesores canalicen a estudiantes, que dejen de dar una clase y los acompañen para recibir atención psicológica inmediata, que les toque hacer intervención en crisis en nuestra facultad, en el estacionamiento, en la UCI, en las aulas. Y cuando medimos con estos indicadores cuantitativos los niveles de autoeficacia, los niveles de conocimiento sobre salud mental, pues las cifras hablan de buenos instrumentos sólidos, con buena confiabilidad, cambios estadísticamente significativos, pero sigue habiendo un elefante en la habitación. Los perfiles de los docentes no son diferentes a los de los estudiantes. Muchos de nosotras somos estudiantes también de primera generación, en donde a veces fungimos como un rescate, como una ayuda importante económica y de cuidados para nuestras familias. Como las estudiantes, que son mayoría en nuestra facultad, también somos mayoría las docentes, que nos encontramos en una condición pues, de desigualdad, de violencia, de precariedad laboral, en donde, decía yo, la gran mayoría de nosotros no tenemos derecho a un sabático, ni siquiera tenemos derecho a saber si podemos darnos de baja si tenemos un familiar gravemente enfermo o un hijo con neurodiversidad. Como los médicos y las médicas veterinarias, que tienen algo que se llama empatía excesiva, que es una cualidad que les permite absorber, apoyar una cantidad increíble de pacientes. También los docentes tenemos esa cualidad, pero así como está documentado que más de 6 eutanasias para un médico veterinario le ponen riesgo a la semana, ¿qué hacemos los docentes cuando tenemos 40 horas frente a grupo más una familia con esa empatía excesiva? ¿Cómo no poder defendernos desde este síndrome de desgaste profesional que causa deshumanización, falta de empatía y a veces cinismo con el trato de nuestros estudiantes? El desgaste profesional que se ha medido desde hace muchos años, y también la romantización del ser docente, el docente fotografiado, o se escriben guiones fantásticos en películas sobre cómo somos figuras de rescate. Pero ¿qué pasa con nosotros? La propuesta que yo vengo a hacer a este espacio es que nuestro reto más importante es no solamente incluir una materia de autocuidado en los estudiantes como una materia obligatoria, no solamente tener esta materia que se llama emociones y estrés, sino acercarnos a revisar el programa del diplomado de formación docente, acercarnos a revisar el contenido en la MADEMS, que es esta maestría de educación y docencia que está en esta facultad, atrevernos a compartir directorios de referencia a los estudiantes, pero también cuando detectamos a un docente que está en riesgo, que pueda no sentir vergüenza si necesita también recibir atención psicológica, psiquiátrica en nuestra facultad, o así como nosotros le damos un documento a un estudiante para que no le pongan la falta porque tuvo que ir a atenderse,
que también un docente puede estar en esa condición. Que nosotros seamos guardianes o guardianas de nosotros mismos, porque además tenemos una vocación de servicio y a veces rescatamos a muchas personas y nosotros nos dejamos de lado, y que seamos también aliados de nuestros compañeros y nuestras compañeras docentes, y que podamos ejercer ese derecho a poder tener acceso y librar esta barrera que también ocurre para nosotros, en donde la atención de salud mental es sumamente cara y que en promedio tarda entre 8 y hasta 20 años. Y se los dice a alguien que en la maestría perdió a 2 maestros por suicidio. Entonces, a mí me parece que los datos están ahí, las experiencias personales de profesores que, si usamos métodos más anglosajones, pues las escalas no dirían que están altamente deprimidos, pero en México, en China, en Italia, en sociedades más orientadas a la familia, a la comunidad, el dolor es el síntoma más importante de inflamación. Entonces, tal vez nuestras escalas donde miden nuestro desempeño docente también podrían medir a cuántos de nosotros o de nuestros compañeros cada semestre les duele algo diferente o tienen algún tema de inflamación que tiene que ver con el alto desgaste que tienen. Y pues luchar, perseguir o poner sobre la mesa este tema de no solamente seguir haciendo esfuerzos importantes por atender la salud mental del estudiantado, sino de nosotros mismos. Muchas gracias.